Comenzamos con la segunda iglesia de estas 7 iglesias, la iglesia pobre que era rica. Me refiero a la iglesia en Esmirna. Ustedes recuerdan que cuando hicimos la introducción a las cartas dirigidas a las 7 iglesias, vimos que como regla general tienen 7 divisiones: un saludo, una descripción de Jesús, un elogio para la iglesia en su totalidad, una censura que es también para la iglesia en su totalidad, una advertencia acompañada de una amenaza, una exhortación y una promesa. Apenas hemos llegado a la segunda de las cartas y ya tenemos una excepción a la regla. ¿Por qué digo que tenemos una excepción a la regla? Bueno, la carta a la iglesia que estaba en Esmirna carece de censura y por lo tanto no tiene advertencia ni amenaza. Otra congregación que no recibió censura fue la iglesia que estaba en Filadelfia. Lo anterior no significa que las dos iglesias fueran perfectas. Son seres humanos los que componen las congregaciones y por supuesto ningún ser humano es perfecto. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de que no se las censure significa que la mayoría de los miembros, si no es que todos, tomaban en serio su cristianismo y que todos en su totalidad estaban esforzándose por agradar a Dios. Todos estaban esforzándose por hacer la voluntad de Dios, haciendo uso de la terminología que el apóstol Juan usó en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 7, donde se hace una aclaración en la situación en relación a cometer pecado. Miren lo que dice ahí: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, haciendo uso de esta terminología, bien podría decirse que estas dos congregaciones estaban llenas de cristianos que andaban en la luz. Lo anterior, hermanos, resulta asombroso. Realmente uno se enorgullece con estar en una congregación donde los cristianos, las cristianas, hacen la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor. Sin embargo, no podemos decir que un 100% de los miembros son tan dedicados. Y esto lleva a preguntar: ¿qué tenían la iglesia que estaba en Esmirna y la ubicaba, y también la que estaba ubicada en Filadelfia, que otras congregaciones no tenían? Bueno, comparando la carta a la iglesia que estaba en Esmirna, aquí en el capítulo 2, versos 8 al 11, leamos lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, hermanos, haciendo esta comparación con la carta a la iglesia que estaba en Filadelfia, leamos el mensaje que se da a esta iglesia. Escribe al ángel, capítulo 3, versos 7 en adelante, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta en la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, teniendo presente, hermanos, la siguiente pregunta, y esta pregunta vamos a volver a ella durante la conclusión del estudio de la iglesia allí en Esmirna. ¿Qué tenían en común las iglesias que estaban en Esmirna y Filadelfia? Lo cual dio como resultado que ninguna de las dos fuera censurada por el Señor. No olvide esto. ¿Qué tenían en común estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia? Lo cual dio como resultado que ambas no fueran censuradas por el Señor. Y la respuesta a esta pregunta constituirá precisamente la esencia de una de las más importantes lecciones de este mensaje que aquí se presenta. La carta a la iglesia que estaba en Esmirna es la más breve de estas 7 cartas. Sin embargo, encierra en ella uno de los más poderosos mensajes. Veamos en primer lugar la iglesia, en la primera parte del versículo 8. Comienza la carta y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hablemos acerca de la ciudad. Esmirna estaba situada como a unos 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso, al norte de Éfeso. O sea, como quien dice, de aquí podemos decir a la ciudad de Chalchuapa o a Tiquisaya, más o menos. Esa era la distancia que les separaba. Y Esmirna, hermanos, era una de las ciudades rivales de Éfeso. La otra ciudad rival lo era Pérgamo, y lo vamos a ver cuando entremos a ver la carta que se dirige a la iglesia de esta ciudad. Esmirna era un puerto marítimo, una ciudad comercial. Vivían en ella algunos judíos, los cuales, a pesar de ser tan pocos, constituían una fuerte oposición al cristianismo. La ciudad, se dice que hoy en día, hermanos, tiene una importante población judía. Hoy en día tiene una importante población judía. Y esta ciudad de Esmirna era famosa por su belleza. Y se le describía en las monedas de la época como la primera
y los que son nativos de esta ciudad dicen que todo el mes de noviembre son fiestas y fiestas. Es un culto al paganismo verdaderamente terrible. Entonces, ¿cómo la iglesia se puede extraer de darse cuenta de este tipo de fiestas, de festividades? No estoy diciendo cómo la iglesia tiene que participar, óigase bien, entiéndase. Cuando digo cómo la iglesia se puede extraer, cómo la iglesia puede ser ignorante a este tipo de actividades, es difícil, porque son fiestas que vienen por una enorme tradición, 50 o más años. Bueno, es a esto que me estoy refiriendo. Esmirna era una ciudad que rendía ese tipo de fiestas, ese culto a ese Dionisio, dios de la fertilidad, dios del vino. Además de que en vista de que en la primavera se da una renovación de la vida, en aquel tiempo, hablando de Esmirna, los sacerdotes paganos celebraban al comienzo de esta estación una grotesca ceremonia relacionada a la muerte, sepultura y resurrección, relacionada precisamente con el festival de Dionisio. Se relacionaba con ese festival de Dionisio. Y a los sacerdotes que oficiaban en tal ceremonia se les daban coronas. Todo este contexto es importante entenderlo porque posteriormente se dan ciertas aplicaciones y cierto lenguaje que tenemos que aunarlo a esta situación. Además, hermanos, Esmirna era una ciudad con gran entusiasmo por Roma. Ya para el año 195 a.C., o sea, a finales del siglo II de la era cristiana, se había erigido un templo para el culto a la diosa Roma. Imagínense, había un templo como un culto a la diosa Roma. Esta es otra situación que a los pueblos no se les puede detener por causa de las inquietudes de los gobernantes. Hace un poco más de un mes, su servidor y mi esposa tuvimos la oportunidad de estar en Managua por el encuentro iberoamericano. Y una hermana por las noches nos dio un paseo a la ciudad. Y al ver los monumentos, nos quedamos sorprendidos. El monumento que han hecho al ya fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Es un mural, hermanos, exageradamente grande. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque nosotros no podemos extraernos de esa situación de las herencias, de las maneras de conducirse de los pueblos. Y en estos pueblos donde se erigen este tipo de monumentos es donde está la iglesia, es donde la iglesia desarrolla su trabajo para conversión de las almas. Bueno, 100 años después de que se da este culto a la diosa Roma, en una ocasión en que el ejército romano se vio sin las ropas apropiadas para una campaña durante un invierno muy frío, se habla de que los ciudadanos de Esmirna se despojaron de sus ropas y se las enviaron al ejército. Imagínense, ahí ustedes pueden ver el ligamiento que había con Roma. En el año 26 después de Cristo, la ciudad fue elegida por el Senado romano, como quien dicen la Asamblea Legislativa de nuestra nación. Fue elegida por el Senado romano, siendo preferida por encima, óigase bien, por encima de Éfeso y por encima de Pérgamo. Ya hemos visto que Éfeso era una ciudad importante
Era una ciudad con mucho auge comercial. Había pues buen desarrollo. Sin embargo, Esmirna fue elegida por encima de Éfeso y de Pérgamo para servir de sede del nuevo templo en el que se daría culto al emperador Tiberio. Estas son las importancias pues de las ciudades. Hoy día, hermanos, a Esmirna se le conoce como Izmir, sin H, Izmir y con Z. Así es el nombre como se le conoce a Esmirna, Izmir. Y sigue siendo una importante ciudad. Sigue siendo una importante ciudad. Todavía existen pueblos hoy día en los lugares que ocuparon las 7 ciudades. Sin embargo, solo Esmirna o Izmir sigue siendo una ciudad importante. Izmir es el principal puerto marítimo de la costa occidental de Turquía. Su población es de casi 2 millones de personas. Entonces, ustedes pueden ver que hasta ahora se ha preservado la importancia de Esmirna o Izmir como ciudad. Bueno, era, por decirlo así, Izmir la base de operaciones. La excavación arqueológica que se ha hecho en esa región ha sido limitada desde que la moderna ciudad, o sea, la ciudad de Izmir, se construye es decir, ha sido limitada desde que esta ciudad moderna se construye sobre estas ruinas. Sin embargo, los antiguos acueductos romanos, o sea, por donde se conducía el agua potable, son todavía visitables, y la antigua ágora, el ágora es la plaza pública, esa antigua ágora o plaza pública ha sido puesta al descubierto. Las estatuas del ágora se encuentran en un museo arqueológico de Izmir. En la ágora se exhibe una gran placa de bronce en la que aparece el texto de la carta a la iglesia que estaba en Esmirna. Miren qué curioso, en esa plaza pública. Un inusual conmemorativo. ¿Por qué? Porque siendo que rendían culto a Dionisio, un dios totalmente pagano, pero sin embargo, esta carta que ahorita estamos estudiando, ahí está impresa en la forma como lo preservaron en este tiempo. Entonces, máxime si se toma en cuenta que Turquía, hermanos, es un país ahora y desde hace siglos dominado por el islamismo. O sea, el islamismo va en contra totalmente de lo que es el cristianismo, lo que es la parte bíblica. Bueno, la congregación. Es bastante, hermanos, lo que sabemos acerca de la ciudad de Esmirna. Ya a grandes rasgos se los he descrito. En cambio, estamos limitados en cuanto al conocimiento acerca de la iglesia que se reunía allí. Es probable que la congregación se haya establecido cuando Pablo estuvo en Éfeso. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 19 y el versículo 10, para hacer una ligera referencia a esta situación. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, allí está incluida, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Cuando Pablo, pues precisamente, estaba en Éfeso. Los autores primitivos, por supuesto no inspirados, dan a conocer que Policarpo
un discípulo después. Y cuando toque hablar de Policarpo, vamos a hacer una referencia muy importante en relación a este hermano Policarpo. Bueno, hablemos acerca del Cristo en la segunda parte de este capítulo, de este versículo 8. Después del saludo, la carta tiene una descripción de Jesús. Noten bien, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Según se narra en el capítulo 1, recordemos, cuando Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, en el verso 13 del capítulo 1, en medio de los 7 candeleros, dice que cayó como muerto a sus pies. Lo dice en el verso 17 del capítulo 1. Luego Jesús puso su diestra sobre él y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versos 17 y 18 del capítulo 1. La parte de la visión descrita en el capítulo 1 que se incorporaba a la carta dirigida a cierta congregación era precisamente aquella de la que mayor necesidad tenía esa congregación. Entonces, ¿por qué tenía necesidad la iglesia que estaba en Esmirna de oír acerca de que el Señor es el primero y el último y el que vive? ¿Ven? En el versículo 9, Jesús dijo: yo conozco tu tribulación. Fíjense bien, el énfasis está en la palabra tribulación. Y en el versículo 10 dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. El énfasis en la palabra padecer. Cristo le estaba escribiendo a una iglesia que estaba padeciendo, una iglesia que tenía necesidad de saber que Él era el primero y el último y el que vive y estuvo muerto. Y a esto también le vamos a dedicar explicación cuando lleguemos a esta frase, a qué se refiere el que vive y estuvo muerto. Bueno, hablemos de el que permanece para siempre en la segunda parte del verso 8. La frase el primero y el último expresaba precisamente la deidad de Jesús e inculcaba en los cristianos la verdad de la presencia de Jesús, el cual permanecía aún mucho tiempo después de que los romanos hubieran desaparecido del mapa. Esto nos hace ver, hermanos, que era Jesús, no Roma, quien estaba al mando. Esto es bien claro, y esto ya lo hemos dicho desde la parte introductoria que vimos largamente en relación al estudio de Apocalipsis, y lo vuelvo a repetir. Era Jesús, no Roma, quien estaba al mando. Y esto lo vamos a cimentar bien cuando nosotros veamos en forma total el estudio del libro de Apocalipsis. Pero hay otra cosa que, hablando de el Cristo, decimos que Él permanece para siempre, pero también tenemos que decir el que fue resucitado. El que fue resucitado. De especial significado para los cristianos de Esmirna eran las palabras: el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué es esto de que el que estuvo muerto y vivió allí en este verso 8? Según los estudios del idioma griego, nos informan que las palabras originales del texto tienen el siguiente énfasis. Así, miren: yo soy el que verdaderamente estuve muerto
y verdaderamente vivió. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el que verdaderamente estuvo muerto y verdaderamente vivió. Los sacerdotes paganos podían haber celebrado una falsa ceremonia de muerte, de sepultura, de resurrección para su Dios de la naturaleza, este Dionisio que hemos hablado. Pero el único, óigase bien, el único que verdaderamente fue resucitado de entre los muertos fue Jesús. Es el único que verdaderamente fue resucitado de los muertos. No ha habido nadie, hermanos. Por muchos dioses que los pueblos, que las naciones, que los imperios hayan querido levantar o han levantado y seguirán levantando, no habrá esta situación. El único que verdaderamente fue resucitado de entre los muertos fue Jesús. Jesús deseaba que los cristianos de Esmirna supieran que aún si les daban muerte por causa de Él, Él tenía la autoridad sobre la muerte y el Hades, lo que hemos visto en el verso 18 del capítulo 1. Entonces, hermanos, quiero decirles pues que cualquier cosa que los hombres pudieran hacerles, Él tenía poder de deshacerla. Cualquier cosa que los hombres pudieran hacerles, Él tenía poder de deshacerla. Voy a hacer un paro acá, hermanos, en esta ligera introducción de esta carta, porque vamos a dedicar 2 lecciones más en relación a la carta a la iglesia en Esmirna, para que verdaderamente tengamos un mensaje muy edificante, así como el que ya hemos tenido en relación a la iglesia en Éfeso. Que el Señor nos bendiga, hermano.